Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy vamos a desarrollar el tercer apartado de la unidad 5, el inicio de la Edad Moderna. Y bueno, recuerdo que en este vídeo, en esta serie de vídeos de la unidad 5, estamos hablando de las exploraciones marítimas, ¿vale? En el primer vídeo estuvimos viendo, bueno, pues la situación de Europa en el siglo XV. En el segundo vídeo estuvimos hablando de las innovaciones de carácter tecnológico que se implementaron y que fueron vitales para poder desarrollar estas exploraciones marítimas. Y bueno, pues en el tercer y el cuarto vídeo nos vamos a centrar en las exploraciones marítimas llevadas a cabo tanto por los portugueses como por los castellanos. En este vídeo concretamente vamos a hablar de las exploraciones portuguesas, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, empezamos. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los portugueses decidieron llevar a cabo un proyecto eh, marcado por una férrea voluntad de encontrar una ruta alternativa hacia la India, ¿vale? Ya vimos en el vídeo anterior que tras la toma de los turcos en el año 1453 de la ciudad de Constantinopla, bueno, pues esto dificultó, de hecho paralizó completamente el comercio con Oriente y supuso la paralización total de la llegada de ciertos productos considerados de lujo, como eran, por ejemplo, las especias, la porcelana, la seda, ¿vale? Bueno, pues es el comercio de estos productos que quedó completamente interrumpido tras la conquista de los turcos y bueno, pues esto propició que diferentes territorios europeos, en este caso Castilla y Portugal, que tenían los medios necesarios, desarrollaran una serie de expediciones con el objetivo de llegar a la India por rutas alternativas. En este caso, Portugal decidió encontrar esa ruta alternativa evitando el mar Mediterráneo. Bueno, lo que hizo, bueno, pues básicamente fue controlar, lo que querían era controlar, monopolizar el comercio de las especias y la seda. Quien tuviera el control definitivo de estos dos productos, bueno, pues se iba a enriquecer mucho, ¿vale? Si una nación controlaba el comercio exclusivo a través de una ruta, bueno, pues esto generaría enormes beneficios y por lo tanto era una empresa bastante motivadora, ¿vale? Para estos reinos. Bueno, pues el principal responsable de este proyecto portugués, del inicio de la búsqueda de estas rutas alternativas hacia la India, fue Enrique el Navegante, que lo tenéis aquí. Bueno, Enrique el Navegante es príncipe, en este caso es el hijo de Juan I de Portugal, y fue el impulsor de la escuela náutica de Sagres. La escuela náutica es un lugar en el cual, bueno, que está situado en el sur de Portugal, y bueno, pues fue un lugar académico en el cual se reunieron cartógrafos, constructores de barcos y astrónomos. Una serie de diferentes disciplinas, pero que todas ellas estaban orientadas hacia la navegación, ¿vale? Bueno, pues en esta escuela náutica se formaron tripulaciones, cartógrafos y una serie de personalidades que fueron de una enorme validez para la época, puesto que fueron más precisos en sus mediciones, más precisos a la hora de elaborar proyectos y instrumentos que pudieran facilitar la llegada hacia la India por rutas alternativas, ¿vale? Bueno, pues Portugal finalmente se decide por bordear el continente africano, ¿vale? Esa es la ruta que quiere desarrollar, quiere evitar completamente el Mediterráneo y por lo tanto lo que hace es, bueno, pues desde dirigirse por el Océano Atlántico hacia el sur y, bueno, pues bordear todo el continente africano. Obviamente esto es una tarea muy, muy extensa, muy complicada y se llevó a cabo en diferentes fases, ¿vale? Bueno, lo primero que hicieron, y bueno, este proceso, tal y como vamos a ver, pues llevaría en torno a un siglo, ¿vale? Vamos a ver que el primer paso que se dio fue la conquista de Ceuta y la llegada al continente, bueno, al Océano Índico y por lo tanto a la India, se produjo en el año 1497, lo cual nos indica que fue un proyecto bastante extenso en el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, el primer paso fue, por lo tanto, la conquista de Ceuta en el año 1415 por parte de los portugueses
Esto es bastante interesante. De hecho, si observamos la propia bandera de la ciudad autónoma de Ceuta, podremos observar que justo en el centro sigue estando el escudo portugués, puesto que esta ciudad fue conquistada originalmente por los portugueses y con el tiempo cedida a los españoles, ¿de acuerdo? Bueno, pues siguiendo en esta línea, además de Ceuta, en el año 1419, Ira, ¿vale? Diferentes enclaves de carácter insular que podían facilitar poco a poco bueno, pues, esta labor de bordear el continente africano. Otras islas fueron las Islas Azores, que están un poquito más apartadas, no aparecen en este mapa. Y bueno, en el 434 los portugueses lograrían doblar el Cabo Bojador, ¿vale? Y en el año 1446 ocuparon las islas de Cabo Bojador. Tenéis aquí representadas, ¿de acuerdo? Siguiendo, a mediados ya pasamos la segunda mitad del siglo XV, bueno, pues vemos que llegan hasta el Golfo de Guinea, vamos aquí, y en el año 1482 Diego Sao sería el encargado de descubrir el río Congo, ¿vale? Y navegar un poco más hacia, bueno, más hacia el sur, ¿de acuerdo? Tal y como podemos ver en la línea de color rojo, podemos ver que Diego Sao pues, va siguiendo la costa y finalmente llegaría hasta el río Congo y, bueno, pues más adelante navegaría hacia el sur, ¿de acuerdo? En el año 1487, Bartolomé Díaz sería el encargado final, tal y como podemos ver en esta línea de color amarillo, bueno, pues de realizar la misma ruta que sus antecesores, pero en este caso sería el que llegó, ya que, bueno, pues llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, que es el extremo más meridional del continente africano. Bueno, pues los portugueses a partir de entonces habían conseguido la mitad del proyecto, ¿vale? Como podéis ver, pues bastantes años hasta llegar hasta la mitad del camino, ¿de acuerdo? A la India. Bueno, pues en el año 1497 Vasco de Gama partió de Lisboa con 4 navíos y un año después llegaría al continente asiático, es decir, la India, bordeando, como os he dicho, el continente africano, ¿vale? Siguiendo la ruta que sus antecesores habían marcado. Portugal, a partir de entonces, se establece como la potencia que va a controlar, va a monopolizar su presencia en el Océano Índico, ¿vale? Digamos que Portugal, a partir de entonces, va a ser la única que tenga la potestad de poder utilizar esa ruta de navegación, ¿vale? Un caso particular es el de Pedro Álvarez de Cabral, el cual, bueno, pues años después, iniciando una navegación hacia la India, bueno, pues se separó un poquito de la ruta y, bueno, pues llegaría hasta el continente americano, hasta el sur del continente americano, en este caso hasta Brasil, ¿vale? Pedro Álvarez de Cabral, este señor de aquí, sería el encargado de llegar al continente americano, es decir, a Brasil, ¿vale? Los portugueses, para poder gestionar todos estos territorios, para poder gestionar de una mejor forma esta ruta de navegación, lo que hicieron fue crear un gran imperio marítimo defendido por una serie de factorías costeras, es decir, una serie de enclaves que se ubicaban en la costa de África con el objetivo de abastecer a estas naves, ya que estamos hablando de una ruta muy extensa, muy larga, de un año posiblemente de navegación y por lo tanto, bueno, pues en esa ruta los los diferentes navíos debían de abastecerse y de controlar también la seguridad. Por lo tanto, los portugueses irán construyendo esta serie de factorías costeras con el objetivo de abastecer a estas naves y también para controlar la seguridad del comercio, ¿de acuerdo? Bueno, pues pues nos sirve un poquito para poder ver esas diferentes rutas que se llevaron a cabo por parte de los portugueses. Bueno, pues aquí podemos ver Diego Sao en el año 1482, que partiendo desde Portugal, bueno, pues vamos a ver cómo finalmente llegaría hasta bueno, pues hasta el Golfo de Guinea, hasta el río Congo, como os había dicho, ¿vale? En segundo lugar, Bartolomé Díaz,
¿vale? En el año 1487, en esta ruta de color rojo, podemos ver que llega hasta el mismo lugar que su antecesor, Diego Sao, río Congo, pero llegaría hasta el Cabo de Buena Esperanza, ¿vale? En el año 1487. Vasco de Gama, como ya os he dicho, fue el que finalizó este viaje, este periplo, y bueno, pues inició su viaje desde el continente europeo, bordeó todo el continente africano, llegando hasta el Cabo de Buena Esperanza, y remontaría todo el continente africano finalmente hasta llegar a Calicut, Ceilán, y adentrarse en otros territorios del continente asiático, ¿de acuerdo? Bueno, también podéis ver aquí reflejada el viaje de Pedro Álvarez de Cabral, ¿vale? Lo podemos ver desde esta zona, desde el continente europeo, y bueno, pues al separarse de esa ruta llegaría hasta Porto Seguro, ¿vale? Que, bueno, pues en el año 1500 sería el origen de este territorio conocido como Brasil actualmente, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo en el cual hablaremos sobre los viajes castellanos. Un saludo.